Espero que todos ya me puedan ver. Si se ve bien la presentación. Perfecto. Un segundo. Ok. Ok, entonces voy a tener abierto el chat. Primero de todo, pues muy buenos días a todos. Nuevamente estamos en este ciclo de charlas de HVAC Latam, que si bien es cierto, y claro, nosotros somos un mayorista de aires acondicionados. Fíjense que en el transcurso de las últimas charlas no estamos tan interesados en decir, oye, mi producto es mejor que este, el otro, sino parte de nuestra misión es hablar de tecnologías de forma abierta, independiente de marcas. Ya abordamos, por ejemplo, en el pasado, temas de cómo seleccionar un aire acondicionado para un data center, de todas las opciones que hay. Y también hace como un par de semanas atrás hablamos del tema de, bueno, cuáles son los errores más, llamémoslo así, usuales que se pueden encontrar en el tema de instalaciones de chillers o inclusive en dimensionamientos de sistemas de agua helada. En la mañana de hoy nos acompañan, veo que la audiencia sigue creciendo, por supuesto. Tenemos muy buena audiencia, tenemos personas que se están conectando desde Cuba, desde Perú, desde Guatemala, desde Costa Rica y por supuesto una gran cantidad de personas de México. En la mañana de hoy vamos a querer hablar de un tema muy específico y es el tema de los BRBs o DRBs o BRF. Ya saben que cada uno de los fabricantes pues como que le cambia una letra, pero básicamente el principio de operación es el mismo. Eh, pero bueno, primero que todo y aquellos que no nos conocen, mi nombre es el ingeniero Germán Torres. Soy el director de ventas de HVAC Latam y pues vamos a hacer una breve introducción de qué es la compañía, qué hacemos y a qué nos dedicamos. Lo que tenemos aquí entonces, primero que todo, es HVAC Latam es una plataforma más que un mayorista, con más de 20 años de experiencia en el mundo de aires acondicionados, en donde nuestro objetivo es traer, y si esa es la palabra, poder eh, mostrar el tipo de tecnologías que otros fabricantes diferentes a los tradicionales tienen. Mucho de lo que nosotros estamos viendo, los cambios que están sucediendo en Europa, inclusive en Oriente, vemos que están cambiando de refrigerantes, que están adoptando nuevas tecnologías, en fin. Y este tipo de tecnologías no necesariamente nuestros vecinos del norte nos las dan a conocer oportunamente y es parte de lo que nosotros creemos. Es decir, eh, consideramos que el universo de aires acondicionados es mucho más grande que 3 o 4 fabricantes y razón por la cual nosotros estamos poniendo a sus órdenes eh, todo el conocimiento que tienen compañías como Mitsubishi Electric, por ejemplo, para todo lo que son chillers, Decon para todo lo que son chillers también centrífugos o inclusive sistemas BRB o sistemas anti-COVID, todo lo que es Atom para concentrarnos en temas de data center. Entonces, lo primero que nosotros queremos darles a ustedes es la idea de que vamos siempre a buscar la mejor tecnología para ofrecer y vamos, por supuesto, a soportarla. Hemos hecho pues diversas implementaciones en México, inicialmente con compañías aerolíneas, compañías de telecomunicaciones, grandes superficies, fabricantes de coches, en fin, entonces, y por supuesto entidades federales, entidades locales. Entonces, parte de lo que nosotros queremos poner a su disposición es esta experiencia que tenemos en la implementación de varios sistemas. Ahora, ¿quién es Decon, no? Porque pues es muy fácil hablar de otros fabricantes y todo el mundo dice, ah, sí, ya sé quién es. Decon no es del tamaño de los grandes, pero no es una compañía pequeña, es una compañía que está facturando 300 millones de dólares al año con más de 3.500 empleados. Y lo bonito de Decon es que ellos solo saben hacer aires acondicionados. Es decir, ellos fabrican sistemas de RB, son fabricantes de chillers centrífugos, hacen manejadores de aire acondicionado, unidades paquete, que las ponemos a su consideración, y es tanto así que hay otros fabricantes que les mandan a hacer OEM a ellos. Es decir, esta no es una compañía que le ponga simplemente una marca, sino que ellos en realidad fabrican. Y parte de lo que nosotros queríamos al mostrarles el video cuando hicimos la apertura es
mostrarle las fábricas de ellos, ver cómo están trabajando, ver toda la infraestructura que tienen para poder soportar lo que les vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, Decon es una muy buena opción en términos de poder ver un fabricante de sistemas de aire acondicionado. Ahora, pasemos directamente al BRB. Hablando un poquitico y distribuyendo la charla, es una charla técnica, sí, y la vamos a distribuir en dos secciones. La primera sección, que la considero hacer un poco rápida, es donde yo tengo que hablar de producto, es decir, ¿qué es el producto BRB de Decon? ¿Qué características tiene? Y ese era algo de 10 minutos básicamente. Pero luego de eso, ya nos vamos a pasar a todos los detalles de una instalación de cualquier sistema BRB, considero, y las mejores prácticas que hay para la instalación de los mismos. Ahora, ¿qué es un sistema BRB? Y partamos de esa base. Un sistema BRB es un sistema dividido, podemos hablar de eso, en donde tenemos unas condensadoras que trabajan de forma mancomunada para poder lograr la capacidad de refrigeración que necesito, al igual que brindan cierta disponibilidad, utilizando un mecanismo de expansión directa. Entonces, estas condensadoras utilizan refrigerante, casi que podría decirles que casi todos utilizan R410, y estas manejadoras entonces atienden o envían o intercambian refrigerante con una serie de máquinas internas o fan and coils, que también se les denominan, en donde lo que tenemos es una gran variedad desde el punto de vista de Decon. ¿Qué quiere decir? Usualmente nosotros aquí en Occidente hablamos de unidades tipo cassette y asumimos que todas son de 4 vías, pero hay redondas, hay inclusive cassettes de 1 o de 2 vías, las unidades high wall, hay unidades piso-techo, hay unidades inclusive de piso para aire acondicionado que por ejemplo se utiliza mucho en aquellos sitios en donde no te interesa dejar el aire acondicionado o no puedas afectar el edificio en sí. Y viene después toda la gama de las unidades fan and coils inductables. Y estas se seleccionan con base en las caídas de presión que yo espero tener en mi sistema de ductería. Entonces, una combinación de todas estas son las que se pueden llegar a conectar a las unidades BRBs de Decon. Por supuesto, siempre va a ocurrir que en todos los fabricantes, si yo compro el fan and coil de la marca A, la condensadora es de la marca A. O sea, esto tiene que haber una correlación, básicamente, ¿por qué? Por el sistema de comunicación que hay entre las manejadoras y las condensadoras. Muy bien. Entonces, teniendo esto entonces allí, ¿qué diferencias tiene, digamos, Decon y cuáles son los puntos? Uno, la alta eficiencia que tiene en su operación. El corazón o el motor de todos los BRBs es su compresor. En el caso de Decon se utilizan compresores inverter de la marca Toshiba, es decir, son compresores japoneses que vienen con 5 años de garantía per se, y como HVAC Latam, todas las unidades BRB que nosotros comercializamos y soportamos de la marca Decon vienen con 2 años de garantía todo cubierto, es decir, el compresor son 5 años, pero el resto de componentes electrónicos, ventiladores, válvulas, displays, todo este tema, nosotros estamos dando 2 años de garantía. ¿Por qué lo damos y por qué lo hacemos en conjunto con Decon? Porque junto con Decon sabemos el tipo de calidad y el tipo de tecnología que se está manejando. Ahora, ¿cuál es el beneficio cuando se tiene un sistema BRB inverter como el de Decon? Es el tema de utilizar específicamente la energía que se requiere. Es decir, si yo necesito cierto nivel de frío, entonces que el sistema me ofrezca exactamente ese nivel de frío con una diferencia de más o menos 5%. La idea es poder mantener un confort y no que el aire acondicionado esté entrando, saliendo, como pasa a veces con los mini splits, los más económicos que no son inverter. Ahora, con Decon tenemos el chance de tener y soportar un gran rango de temperaturas. Nuevamente las unidades BRB, y específicamente Decon tiene unidades solo frío, por supuesto son más económicas,
Y también tenemos las unidades que son frío o calor, es decir, pueden calentar en épocas de invierno y pueden enfriar en épocas de verano. De esa forma, y sobre todo pasa mucho aquí en México, las partes norte del país se enfrentan climas que son muy variados. Cuando tenemos un verano, hace realmente verano, y estamos hablando de temperaturas de 45, 50 y un poquito más de grados centígrados. Pero cuando hay invierno, y por eso también es desértico, por esos cambios, tenemos zonas del país donde estamos a -2, -5 grados centígrados, y entonces ya casi que inclusive vemos nieve. Entonces, estas unidades son específicamente interesantes porque me permiten tener los dos, ¿no? Me permiten tener una gran cantidad de enfriamiento, bien sea si tengo temperaturas muy altas, o también tener un calentamiento si las temperaturas se vuelven muy bajas. Hablamos del compresor como uno de los componentes. Sin embargo, otro que es muy importante es el ventilador. Estos ventiladores de DECON son easy, utilizan esquemas DC directamente conmutados. Esto lo que hace es que sean un poco más electrónicos, que ajustan la velocidad de operación de acuerdo a lo que necesita la unidad. Y lo que hace al fin y al cabo es, por supuesto, utilizar muy poca energía, pero más importante es que va a trabajar en conjunto con la válvula de expansión para que justo estemos dando la capacidad necesaria de enfriamiento y utilizar el mínimo de energía. Ahora, muchos de ustedes se han enfrentado, por supuesto, a muchos dilemas con los arquitectos en donde decimos, bueno, ¿cómo hago para hacer una instalación de un BRB en ciertos edificios? Por supuesto, lo ideal sería colocarlos en terraza, pero hay veces en que el arquitecto, el diseñador del edificio va a decir, no, 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 yo quiero un roof garden muy bonito, vámonos por la onda verde, y nos ponen dilemas en dónde colocar las unidades. Específicamente DECON y sus ventiladores tienen la capacidad de manejar cierta caída de presión que nos permite inductar la unidad externa, pues en este caso ya no sería externa, pero que se nos permite inductarla para mimetizarla en el edificio y colocarla cerca a unos louvers que se necesiten. Muy bien. Ahora, uno de los beneficios que también, y ahí empezamos a hablar de diferencias que tiene DECON versus otros fabricantes, son las distancias de instalación. ¿Qué quiere decir? Entre más flexible sea el sistema BRB en términos de cuántas distancias puedo manejar, me permite, por ende, llegarle a más clientes. ¿Esto qué quiere decir? Uno, si nosotros sumamos todas las distancias de todos los tubos de una instalación de este estilo, aquí me pasaron, disculpe, un papel. Creo que Microsoft Teams, cuando ya tiene muchas personas, los que entran recientemente ya no pueden ver la presentación. Entonces, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir la presentación para que podamos seguir con la presentación. Un segundo. Si lo están viendo. Un segundo que ya, ahora me perdí yo. Un segundo. No, ahora comparto. Un segundo. Ok. Asumo ahora sí que todos están viendo la presentación otra vez. No sé, alguien en el chat que me dé alguna retroalimentación mientras vamos. Fíjense que ya tenemos más de casi 50 personas asistiendo al evento. Muy bien. Entonces, y sigue creciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Son los beneficios y las distancias que me da instalación un BRB, como el de DECON. Es decir, que yo puedo decir, ok, entre la máquina, entre la última condensadora y la máquina más lejana, poder tener 200 metros de diferencia. Eso es algo muy interesante porque entonces me permite llegar a edificios mucho más altos, ¿no? Por supuesto, hay consideraciones de diseño que ya la vamos a ver y que son importantes a tener en cuenta. Va. Y puntos adicionales, que yo pueda conectar todas las máquinas, todas las unidades internas, hasta 64, y poderlas controlar desde un solo punto, de forma que a nivel de oficina no tengo que estar colocando termostatos por todos lados, sino que puedo entonces colocar un setting real de temperatura y que todas las oficinas y todas las unidades estén trabajando al unísono.
Eso es muy interesante porque entonces me permite nuevamente ahorrar energía y no esperar a que las personas estén cambiando o ajustando set points por todo lado. Y ya estoy en las últimas, ya de la parte comercial, que las unidades inclusive tengan un sistema de nivelación de aceite para que si hay una falla, algo, se pueda aislar una máquina, pero que puedan distribuir el aceite entre las otras. Y eso es importante, ¿por qué? Porque lo que más nos interesa es proteger el compresor, inclusive el compresor y cada uno de ellos tienen un sistema de separación de aceite, de forma que podamos protegerlo, que no se queden sin aceite, porque recuerden, son instalaciones bastante largas las que se presentan en un sistema BRB y pues hay que proteger los compresores también, ¿no? Adicional hay accesorios que tienen las unidades DECON, como puede ser una válvula especial que tenemos, para que las mismas máquinas digan, oye, me estoy quedando corto de refrigerante, pues entonces que podamos conectarle los tanques de refrigerante y la máquina sea capaz de, y tan inteligente, por supuesto, de tomar el refrigerante que ella necesita para dejarlo en el nivel óptimo de operación de acuerdo a cómo esté operando en un momento determinado. Entonces, esto es uno de los temas que pone a DECON un poco más a la delantera en términos de tecnología, pero también hay otros accesorios que nos sirven para proteger la máquina. Muchos de nosotros sabemos que las empresas eléctricas no necesariamente nos entregan con la calidad que son la energía. Entonces, equipos como DECON traen su relay para poder estar monitoreando en la calidad de la energía. Entonces, perfecto, esa era la parte comercial. HVAC Latam está soportando fuertemente a DECON y DECON soporta a HVAC Latam, de forma que inclusive tenemos inventario en la Ciudad de México para entrega inmediata de proyectos medianos. Ya si son proyectos muy grandes, si nos toca traerlos. Sin embargo, los tiempos de fabricación de BRBs con DECON están muy interesantes. ¿Qué es muy interesante? Nosotros fabricamos en 6 semanas cualquier sistema BRB o DRB y de ahí nos toma 4 semanas traerlo a Latinoamérica. Entonces estamos hablando de un tiempo de entrega de 10 semanas. Y lo menciono porque en estos días muchos de ustedes probablemente han escuchado el tema de que no hay suficientes chips, en fin. Y es cierto, sí, no hay suficientes chips y no todos los fabricantes están contando con la bendición de tener componentes y de poder tener buenos tiempos de entrega. Ok, siendo esto, pasemos entonces a qué se requiere para hacer una correcta instalación de un sistema BRB o DRB de DECON. Lo primero es organizarlo, ¿no? Y este es uno, pienso que es uno de los slides más importantes, pero también los que muchos de nosotros ignoramos. ¿Por qué? Porque si no organizas muy bien un proyecto y empiezas a instalar desde el primer día en que el cliente te dice, sí, mira, ya te contraté y empecemos, luego encontramos cambios de última hora que el cliente quiere hacer o que no está de acuerdo e inclusive nos encontramos con estos problemas cuando las máquinas ya están instaladas. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer con cualquier cliente es, ok, señor cliente, muchas gracias por la orden de compra. Primero pongámonos de acuerdo en ubicaciones, por dónde voy a colocar la tubería y de verdad que vale la pena tomar el tiempo necesario, por mucha urgencia que tenga el cliente, de poder planear adecuadamente la instalación. Luego de esto, de que ya tengan claro y que el cliente casi que les haya firmado, ok, aquí estoy de acuerdo en estas y estas unidades, estoy de acuerdo en que las unidades exteriores van a estar acá, que ustedes van a colocar los tableros así y que las tuberías las voy a pasar por tal parte y de que mis horarios de instalación van a ser estos. Ahora sí puedes entonces armar dos grupos de trabajo, unos conectando las unidades exteriores y otro grupo de trabajo instalando las unidades interiores dentro del edificio. Luego de que ya instalen las máquinas en cada sitio, empiezas a hacer todo lo que es la colocación de las tuberías de refrigerante. Ya ahora los vamos a ver en detalle qué implica instalar una tubería. De ahí entonces empiezas a soldar. Después del proceso de soldadura haces limpieza de las tuberías al interior, que es el proceso que se denomina flashing. Después de haber hecho el flashing, empiezo a hacer las pruebas de fugas o de presión
para verificar que en las soldaduras que se han hecho yo no tenga fugas. Después de eso empiezo a aislar y a colocar el cableado eléctrico en las unidades. ¿Ok? En paralelo, por supuesto, puedo hacer el tema de lo que son los drenajes y hoy les voy a enseñar algunos trucos y pasar por encima de algunos errores que hemos visto y todo lo que es instalación de ductos. Luego de esto, ya cuando tienes todo el sistema armado, entonces ahora sí empiezas a hacer el vacío de todo el sistema, hacer la carga de refrigerante, hacer las pruebas y se lo entregas al cliente. Pero entonces son varios pasos que están aquí, por eso quería mencionarles este diagrama inicialmente, por organización, ¿no? Recuerden, planee en la medida en que ustedes se tomen 1 o 2 días de planeación adecuada con el cliente, se van a ahorrar semanas de trabajos y retrabajos por diferencias de opinión en el último instante. Muy bien. Entonces, antes de hacer la instalación, ya hablamos de qué es lo que vamos a planear. Luego de esto, vamos a hablar un poco más de cómo se instala y finalmente el ambiente de pruebas. Entonces, ¿por qué hablamos de que antes de la instalación es importante revisar cosas? Básicamente porque todos los clientes, los clientes a veces cambian, y digo tan solo a veces cambian de opinión, en el transcurso de un proyecto porque suceden cosas en el camino, ¿no? Suceden temas de restricciones presupuestales, de los horarios de trabajo, de que se está haciendo mucho ruido, de que se está haciendo mucho polvo, en fin. Entonces, lo primero es, sepan dónde van a instalar, cómo lo van a instalar. Hagamos un alistamiento correcto de las herramientas que se requieren. Si voy a cortar un tubo, por favor, para eso existen los cortadores de tubos. Si voy a doblarlos, no es con cualquier herramienta que voy a doblar un tubo, es intentar utilizar las herramientas que ya existen, ¿no? Los expansores, los flares, las bombas de vacío, son las herramientas que se consideran, llamémoslas básicas, pero tengámoslas a la mano para poder hacer todo el proceso de instalación. Ok. Desde ahí entonces empezamos a hacer una adecuada gestión de los materiales. ¿Y por qué empezamos desde ahí? Porque hay errores en la instalación que se dan por tuberías que han sido muy maltratadas o tuberías que vienen con humedad interna. Entonces, las recomendaciones son muy sencillas. Primero selecciona dónde vas a mantener el material. Perfecto. Y el material sí incluye las tuberías de cobre. Estas tuberías, por favor, manténlas con las tapas bien selladas para que no les entre humedad. Y tampoco se vale que empieces a colocar montañas y montañas de tubería, porque esto lo que hace es que el cobre se deforme. Y esto no es nada bueno para una instalación. Entonces, mantenerlas en las condiciones adecuadas y por eso si voy a hacer algún tipo de pila de tuberías de cobre, por favor que no sea más de 300 milímetros para que no se maltrate el material. En la presentación inclusive les colocamos, tengan en cuenta que dependiendo del tipo de instalación, la tubería tiene que ser la idónea, es decir, siempre muchos instaladores están tentados por el tema de utilizar un material más económico, el cobre, de por sí está caro, pero siempre vamos a comparar precios de cobre. Por favor, tengan en cuenta el grosor de la tubería. Recuerden que estamos hablando de refrigerante R410 y que en unos 3 años ese refrigerante se va a cambiar por un refrigerante que pudiera llegar a ser algo explosivo, como el R32. Entonces, por favor, tengan mucha atención en las instalaciones que están haciendo hoy en día con que el grosor sea el adecuado. Y aquí les colocamos el comparativo en que si el fabricante les da milímetros, en la nomenclatura que a veces nosotros estamos un poco más acostumbrados, británica, en colocar si es de media, si es de 3/4, en fin. Esto es un punto muy relevante para no tener inconvenientes. Va. Ahora sí procedamos a que ya tengo el material, entonces, ¿cómo empiezo? Dijimos que uno de los temas son 2 rutas de trabajo. Cómo instalo las unidades internas es una de las rutas y cómo instalo las unidades exteriores es la otra. Vamos a empezar por la parte un poco más compleja, que es el interior del edificio. Entonces, para hacer la instalación de las unidades internas, lo primero es que tengamos muy claramente la ubicación,
Segundo, tengamos la plantilla de los equipos que se van a instalar para saber los puntos de anclaje. Al tener esa plantilla les permite a ustedes ya marcar exactamente en dónde va la soportería de los equipos. Si vamos a utilizar varilla roscada, por favor no coloquemos la más delgada, porque entonces los equipos van a balancearse demasiado en su operación diaria y eso no es algo bueno por el tema de que esto va a terminar afectando también las tuberías. Entonces, punto importante es, ok, vamos a utilizar varilla roscada, hagamos el anclaje adecuadamente, pero que el diámetro de esta varilla sea por lo menos de 10 milímetros. ¿Listos? Una vez entonces ya determino dónde voy a colocar la máquina, por supuesto, ya voy entonces a inspeccionar la máquina antes de subirla o de izarla. ¿Qué es inspeccionarla? Es verificar que la máquina no haya sufrido golpes, en fin, en el transcurso entre la fábrica y el lugar de instalación. Y por eso entonces todas las máquinas vienen presurizadas. Entonces, antes de subirla, hagamos la prueba de que la máquina en realidad venga presurizada, verifiquemos en el puerto de servicio con los dos pericos y veamos que está presurizada. Si no está presurizada, hay que determinar antes de subirla dónde está la fuga que podemos llegar a tener y corregirla. ¿Listos? En las unidades DECON entonces tenemos varios puertos. La tubería de entrada de gas, la caja de la válvula de expansión y el sistema de la válvula de expansión que maneja la tubería líquida, por así decirlo. ¿Va? Todo esto entonces antes de instalarlo lo revisamos, vemos que la máquina está presurizada, que las tuercas están todo en su lugar, que no han sufrido abolladuras, que tengo este puente que viene con las máquinas entre la caja de expansión y la entrada de la línea de líquido a la máquina, de forma que tenga yo todos los accesorios. Luego de eso, perfecto, ahora sí procedo al montaje de la máquina, la aseguro con doble rosca para evitar vibraciones de la máquina cuando esté funcionando. ¿Y por qué se da? Porque si solo coloco una, puede que por la misma vibración del equipo se empiece a soltar y empezamos a tener un efecto que en el mediano plazo casi que la máquina va vibrando y va aumentando la vibración. Si tenemos un sistema de doble rosca, esto ya no ocurre. Y luego de colocarla vamos a revisar la nivelación. ¿Por qué esto es importante? Porque todos los componentes de la máquina y sobre todo el ventilador, parte de la base de que la máquina va a trabajar nivelada en su operación. Entonces, una vez que ya la coloco, ya la coloqué adecuadamente, ahora sí empezamos el tema de verificar cómo la estoy instalando y sobre todo la tubería. Ok, ¿dónde voy a instalar la máquina? Dependiendo, hay instalaciones en donde las tengo que dejar en plafón, pero si es así, aseguren dejar el acceso de mantenimiento, el de servicio, que por lo menos tenga 450 milímetros por 450 y que esté del lado de la caja de control de la válvula de expansión. Eso es no es en donde, digamos, a veces los arquitectos dicen, no, no, pero ¿por qué me van a abrir esto? Me vas a dañar el plafón, en fin. Sí, pero es que esto es un tema de servicio, ¿no? Porque si no lo hacen ahora, el día de mañana va a ser muy complicado que tú veas la máquina y no vas a saber, o quien vaya, no va a saber dónde está la válvula de expansión y va a ser peor porque va a tener que abrir más de un puerto de servicio. ¿Listos? Segundo, una vez tengamos esto, hay que protegerla del polvo porque vamos a ir avanzando en la instalación, sí, pero usualmente son obras nuevas, entonces va a haber mucho polvo, entonces hay que proteger las máquinas. Básicamente con el mismo plástico que la máquina viene, ya la tienes montada y empiezas a hacer la instalación de tu tubería. Aquí inclusive ven cómo una unidad ductiable está también forrada para evitar que ese polvo que a veces en obra es tan denso pudiera llegar a dañar la máquina o a bloquear algún componente. ¿Va? Entonces ya tenemos, digamos, nuestras máquinas ubicadas y ya empezamos todo lo que es la planeación de las tuberías. Ahora, ¿cómo funcionan las unidades? ¿Cómo funcionan todas estas unidades? Tenemos un conjunto de tuberías de cobre que vienen con unos branches que se tienen que instalar y que estos branches tienen unas medidas muy específicas, algunos más anchos, algunos más delgados,
dependiendo de las distancias y el tipo de máquinas que van a trabajar. Entonces, recuerden, la longitud total de todas las tuberías, las chiquitas, las grandes, las angostas que vamos a tener, debe ser menos de 1 kilómetro de larga si las pusiéramos todas una al lado de la otra. La tubería más lejana, 190 metros, o la distancia equivalente, 220 metros. ¿Y qué es equivalente? Ya, por eso me gustó este gráfico, porque les puedo decir, ok, tienes que sumar L1, L6, L7, L8, de forma que tú puedas ver cuál es el máximo de las distancias que hay entre nivel y nivel, de estos famosos 90 metros. Y recuerden, estos 90 metros son entre el primer branch que se coloca, que sería el que acaba entre L1 y L6, y la última unidad que se va a colocar, la diferencia en altura debe ser 90 metros. Entonces, aquí es súper importante la buena planeación, porque tú en gráficos ya vas a ver en el diseño de la tubería hasta dónde vas a ir y empiezas a analizar las distancias. ¿Para qué? Para saber que estás haciendo una instalación adecuada, ¿no? Cuando nosotros hacemos arranques, verificamos muchas cosas en el momento de, y no solamente es que si la máquina está con un buen voltaje o la carga de refrigerante, sino estos temas van a afectar el funcionamiento a largo plazo de los equipos. Muy bien. Entonces, una vez que tengas claro cómo va a ser la distribución de las tuberías y los branches y que estás cumpliendo con las distancias, empiezas también a determinar qué pasa si las máquinas condensadoras o las exteriores están arriba o qué pasa si las condensadoras están abajo, que también es otra opción. Entonces tienes que mirar que estas alturas no excedan lo que se está solicitando. En el caso de Decon, si las tengo en la parte superior deben ser menos de 90 metros y si las tengo las condensadoras en la parte baja, amplía un poco más porque como el compresor está abajo podemos garantizar un poco más de aceite en los compresores, entonces será 110 metros. Si ustedes lo ven, un edificio de 110 metros no es un edificio pequeño, ¿no? Entonces estamos pudiendo soportar un gran rango de instalaciones y de opciones, ¿no? Ok, ya tengo claro cómo va a ser mi distribución de tuberías, mis branches y estoy cumpliendo con las alturas. Vamos entonces a empezar a preparar las tuberías. Entonces, hay tuberías que ya vienen con el aislamiento, lo cual está perfecto y si no, no hay inconveniente. Empiezo entonces a colocar las tuberías en los sitios y empiezo a cortar adecuadamente con los cortatubos, intentando no dañar la tubería de cobre. Luego de cada corte con el cortatubos, empiezo a afilar los bordes, a quitarle esa rebaba y estas grietas que quedan. E inclusive cuando lo hago, no hago que el tubo esté horizontal porque parte de esa rebaba podría llegar a entrar y no me doy cuenta. No, lo hago con cierta inclinación para que cualquier cosa salga y no quede dentro del tubo, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, se va a hacer un flushing, un limpiado luego, es importante empezar a sumar pequeñas acciones para evitar que algún contaminante o algún fragmento de lo que sea quede dentro de la tubería y todos en el medio de aires acondicionados sabemos que eso es muy, pero muy importante. Entonces, una vez ya empiezo a hacer los cortes, empiezo a colocar y a ubicar mi tubería en la soportería. Ahora, todo esto tiene que estar aislado, ¿no? Entonces, hay diversas formas. Aquí estamos mostrando una forma que es utilizando algunas cubiertas de PVC, o también podemos utilizar abrazaderas, omegas, en fin, para poderla tener. Pues recuerden, siempre esos omegas tienen que tener un aislamiento antes para que no exista contacto entre el cobre y metal, porque ahí vamos a tener problemas de condensación. Cada vez que nosotros trabajemos con un material de cobre y ya no lo vayamos a usar, tenemos que estar tapando y tapando los tubos para evitar que se nos entre humedad y que nos entre polvo a la tubería, ¿no? Hay dentro de las herramientas, si vamos a hacer una unión entre dos tubos, pues utilizamos no la herramienta Flair, sino lo que hacemos es un expansor para que podamos ampliar, colocar un tubo dentro de otro y poder soldar. O básicamente compramos las uniones que sería la mejor forma.
Hay clientes que nos han dicho, oye, dije, pero ¿puedo hacer todo esto con Turner? Eh, Algunos de los que están acá me dirán, sí, sí se puede, porque tengo una boquilla de 3 salidas con Turner. Mira, nuestra preferencia en términos de cómo soldar es utilizar acetileno, porque no recalientas tanto la tubería. Eh, Aunque hay personas que me dicen, no, es que con el Turner yo le puedo hacer. Lo que hemos visto es que la calidad de las soldaduras es un poco mejor si utilizas acetileno en vez de Turner. Entonces, bienvenidos si pudieran seguir ese consejo. Eh, pero bueno, sigamos. Si voy a pasar a través de una pared, entonces tengo que aislarla y ojalá colocar PVC para pasar las tuberías a través de ellos. Esto es otra de las buenas prácticas que se tienen. Ahora, este es otro de los slides que son súper importantes en el momento de la instalación. Es decir, hemos visto errores, ¿sí? Porque colocas un branch e inmediatamente haces una curva. Entonces, es algo muy sencillo. Si voy a tener una curva luego de un branch, por favor que sea una distancia de 1 metro. Si voy a colocar un branch y luego otro, por lo menos que tengan 1 metro de distancia. Entonces, todo esto es, y casi que sí, yo sé que aquí tenemos 0.5 metros entre la tubería recta y una máquina. Casi que la regla que nosotros estamos siguiendo es 1 metro, 1 metro, 1 metro. Fácil de acordarse para que no empieces a hacer cosas que pudieran llegar a afectar el flujo del refrigerante, porque esto va a afectar el desempeño de las máquinas. Entonces, branch, 1 metro, máquina, 1 metro, voy a colocar una curva, luego de un branch, 1 metro de tubería. Muy bien. Para poder, para poder garantizar que las máquinas no solamente funcionen bien, sino que los flujos del refrigerante, tanto líquido como gaseoso, sean las adecuadas. Ahora, cuando voy a instalar un branch, los branches o las uniones de estas tuberías tienen que ser horizontales, por favor, no verticales. Bueno, sí, verticales se puede, aquí tengo el ejemplo. Es decir, necesitamos que el flujo del refrigerante se distribuya de forma uniforme entre sus dos salidas del branch. Si yo coloco uno hacia arriba y el otro hacia abajo, el branch, la distribución de ese refrigerante no va a ser uniforme porque se va a ir un poco más hacia abajo que el de arriba y ahí tenemos problemas. Entonces, si voy a colocarlo en formato horizontal, veo que esté adecuadamente nivelado también el branch, y más o menos esos 10 grados que mostramos aquí. Y si necesito hacer un paso hacia arriba, se vale, perfecto, en una instalación vertical, pero hacemos que quede correctamente colocado. Y fíjense cómo en la medida que voy avanzando en la instalación, necesito estar soldando, sellando, soldando, sellando, soldando, sellando, para garantizar que esto quede de la forma adecuada. Y aquí tenemos uno de los ejemplos que, por ejemplo, se está soldando en acetileno, en donde utilizamos soldadura con base en plata. Harris, bueno, ahí también es un tema de gusto. Lo que nos interesa es que la tubería no se recaliente, uno. Y dos, siempre, por favor, que estemos soldando, garanticemos que estamos soldando con una atmósfera de nitrógeno en la parte interna de la tubería. Que las personas que están haciendo la soldadura sean idóneas, que no recalienten mucho el tubo, y eso lo ves básicamente cuando estás haciendo las soldaduras y no dejan pegotes y casi que están utilizando demasiado por cada uno de los puntos, sino vas armando la tubería, la vas presentando y va una persona soldando, 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 corriendo nitrógeno en la parte interna. Por supuesto, recuerden, con los tanques de nitrógeno, colocarle los reguladores que son. Por favor, no coloquen los manómetros a un tanque de este estilo porque las presiones son muy diferentes. Entonces, coloquemos los reguladores que son. Es un tema de seguridad industrial que es necesario llegar a tener y vamos corriendo con una atmósfera de nitrógeno que puede estar, aquí se habla en micropascales, pero podemos estar hablando de un medio kilo, 1 kilo que vaya pasando de presión a través de ellos. Estamos hablando de un par de bars en realidad. Entonces, pero siempre tenemos que estar soldando con nitrógeno, ¿va? Eh,
aquí entonces tenemos cómo se hace la conexión, inclusive se puede tener el nitrógeno corriendo, va sellando temporalmente y puedes dejarlo sellado, o sea, puede ser que vaya corriendo el nitrógeno, pero también se vale que se pueda llegar a aislar de alguna forma el tubo internamente para que tenga el nitrógeno ahí atrapado. Y aquí vemos las consecuencias. Esto que ustedes ven en el lado izquierdo es una tubería de cobre que se soldó con oxígeno internamente. Entonces se oxidó la tubería y todos nosotros sabemos que esto genera ciertas escamas que puede que no se desprendan en el día uno de la instalación, inclusive con el flushing, porque hay gente que dice, no, pero es que yo voy a hacer el flushing, voy a hacer la limpieza, entonces pues no necesito el nitrógeno y eso no es cierto. Es decir, tenemos que hacer una muy buena soldadura y fíjense cómo en la parte derecha vemos que el cobre internamente queda perfecto. Externamente, ahí se ve una soldadura bien hecha, sin pegotes, pero esto es a lo que le debemos llevar, ¿no? Es quien hace una muy buena soldadura acá, es una persona con experiencia, ¿no? Entonces, nosotros inclusive en algunas ocasiones le hemos solicitado al instalador, ¿sabes qué? Vamos a hacer un corte acá y queremos ver la soldadura que se hizo, porque los fabricantes generalmente lo que van a ver es que se utilice, que se haya hecho, se hayan seguido las buenas prácticas, porque si no, una de estas costras se va a desprender a la semana, a las 5 semanas, a los 6 meses, al año, y esto va a quedar y pudiera llegar al compresor, y pues ya, con el solo hecho que llegue al compresor, ya va a ser un daño importante. Entonces, yo creo que vale la pena poder seguir estos pasos siempre para que no existan los temas de daños en las máquinas. Muy bien. Una vez entonces ya tengo mi tubería, la soldé con la atmósfera de nitrógeno, empiezo a hacer el flashing. El flashing es el proceso de limpieza que hago también con nitrógeno, en donde aumentamos la presión, casi que tapamos la tubería, aumentamos la presión y voy soltando o voy soltando la presión que hay para que esta salida del nitrógeno de forma repentina arrastre cualquier tipo de partícula que hay. Una de las ventajas, nuestras recomendaciones que están aquí es que lo hagamos de arriba hacia abajo, por supuesto, por temas de gravedad, para que el polvo baje y no se quede atrapado, y empezar desde la máquina más lejana hasta la más cercana a la unidad de casi que externa, ¿no? Entonces, empiezas con los pequeños diámetros primero y luego vas aumentando con los diámetros más grandes. ¿Cómo se hace el flashing? Hay personas que dicen, bueno, yo lleno mi tubería de nitrógeno y con la mano lo voy quitando. Nuevamente es un tema de seguridad industrial. Lo que nosotros recomendamos es colocar un tabique de madera envuelto, por supuesto, con una lona, con una gasa de algodón. Tapamos la tubería, empezamos a colocar la atmósfera de nitrógeno hasta cierta presión y lo quitamos de forma repentina para que salga el nitrógeno con cierta velocidad. Y lo vamos haciendo así con toda la tubería para irla limpiando. A ver si hay preguntas hasta ahora. No hay preguntas. Muy bien. Ya vamos en la mitad. Hasta ahí entonces, bueno. Entonces, luego del flashing, entonces ya empezamos también a que no exista, ya entonces hacemos las conexiones entre las tuberías y las máquinas, para lo cual utilizamos la herramienta esta del flare, que entonces tengan cuidado de que primero coloquen la rosca y luego la arandela, más bien la esta, y luego hacen el flare, porque sí nos hemos encontrado el chiste de personas que primero hacen el flare y ya cuando la van a colocar, pues ya está difícil. Entonces, háganlo con las herramientas adecuadas. Puntos relevantes aquí, por favor, los flares deben ser perfectos, es decir, no pueden tener grietas, no pueden tener bultos, no ser uniformes y tampoco deben tener rebabas. Entonces, esto es uno de los secretos importantes para evitar que existan escapes de refrigerante entre la tubería y las unidades internas. Una vez entonces tengo esto, ya coloco mi tubería, aprieto y utilizo dos pericos
para evitar deformar la tubería por estar haciéndole presión. Entonces, con uno mantengo firme la máquina y con el otro voy apretando básicamente. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Qué presión sería válida para hacer esta limpieza? Dice Augusto. Bueno, si tú me dices cuál es la presión para hacer el vacío, cuántos micrones o la prueba de fugas, te lo digo exacto con los famosos, con los 500 PSI. Sin embargo, como esto es un proceso en donde la liberas y lo estás haciendo de forma constante, no la estás midiendo, ¿sí me explico? Entonces, en realidad son un par de pascales que básicamente para que puedas tener alguna presión. Las personas que lo hacen con la mano sienten ya la presión, esto está bien, porque pues de alguna forma la sientes que hay una presión de la tubería hacia la mano, pero lo malo nuevamente es el tema de seguridad laboral, ¿no? Porque cuando la quitas, ¿y qué pasa si ocurre algo? En fin, entonces, por eso nuestra recomendación es la madera, pero lo malo que tiene la madera es que no te da el chance de estar midiendo o tener un sensor de presión. En realidad, el proceso de flushing es un poco el tanteo, ¿no? De la presión que se utiliza. Muy bien. Entonces, una vez ya tengo este tema, ya tengo soportería, ya tengo mi tubería soldada con mis branches bien colocados. Y recuerden que también hay temas de inclinación de la tubería mecánica que hay que tener en cuenta. Creo que ahí estaba en uno de los slides para que lo tengan en cuenta. Ya pasé a través, como dice Luis, exacto, es al tanteo, no hay de otro. Porque si no te vas a demorar mucho haciendo el flashing, ¿no? Muestra, espera que alcancemos tal presión y en realidad no es tanto así. Pero bueno, ya tenemos nuestras máquinas colocadas, ya las tenemos conectadas a la tubería. Entonces, ahora lo que sigue es la prueba de fugas. Puntos relevantes. En las pruebas de fugas, por favor, no conecten las máquinas externas. Vamos a hacer toda la prueba de fugas de todas las máquinas, de todo la tubería, pero sin incluir a las unidades internas. ¿Por qué? Porque la unidad interna sí tiene una válvula que se pudiera llegar a dañar cuando hagamos la prueba de fugas, porque vamos a ir a una presión alta. No vamos a hacer la prueba de fugas con 100 PSI, sino tenemos que ir más o menos a unos 500 PSI en toda la tubería y esto podría llegar a dañar la válvula de entrada de la máquina. Entonces, vamos a hacerlo básicamente, y fíjense, uno de los puntos. En la foto, la primera vez que vi esta foto dije, wow, así se hace una prueba de fugas. Usualmente lo que hacemos es colocamos nuestro tanque, colocamos nuestro regulador al frente, ahí es lo que estamos viendo, no está tan bonito. Sin embargo, sí me quedé pensando en el tema de la conexión de las tuberías de cobre hacia las tuberías para poder lograr la presión que se necesita. Y aquí es un punto importante, ¿por qué? Que ustedes solden un par de puertos de servicio, porque lo que se necesita de pronto es que ese nitrógeno no pase a través de las tuberías de refrigerante que tenemos, las mangueras de servicio, porque este material no va a ser tan adecuado, puedes crear ciertos riesgos si vamos a ir a 500 PSI. Entonces, lo ideal es que pudiéramos colocar nuestro tanque de nitrógeno, nuestro regulador, y del regulador salir con cobre hasta la tubería, y la presión del sistema la vamos monitoreando a través de manómetros que colocamos como un puerto de servicio aparte. Entonces, o sea, la foto la tenía que utilizar, pero hay cosas que no me gustan de ella. Pero como una buena práctica es aguas, porque las mangueras de servicio, las de hule, las que utilizamos, no les gusta tanto a veces las 500 libras de presión, entonces las 500 PSI. Entonces, es una recomendación que haremos en ese momento. ¿Ok? ¿Cómo hago la prueba de fugas? Perfecto, empiezo y parte que es, llego hasta cierta presión, la dejo, no ha bajado, perfecto, la vuelvo a subir, no ha bajado por 3 minutos, ok. Entonces, ¿por qué se hacen esas pruebas pequeñas? Las pruebas pequeñas nos permiten ver grandes escapes, ¿sí me explico? Si tenemos en realidad un escape importante, no necesitamos llenar toda la tubería con nitrógeno para saber que con mucho nitrógeno
para saber que hay un escape. Entonces vamos a 200 PSI, va, perfecto, ok. 3 minutos, no ha bajado y empieza a bajar, voy y busco con la mejor herramienta del mundo, que es el famoso jabonómetro, voy buscando dónde está, ¿no? Inclusive como una de las recomendaciones es no esperar a hacer una prueba de fugas completa, sino las manzanas nadie se las come de un solo bocado, te las vas comiendo de a pedacitos. Entonces las pruebas de fugas, la recomendación es que las vayas haciendo por ciertas secciones o por pisos o niveles, para que luego cuando yo hagas la prueba general, casi que no tengas sorpresas, porque buscar una fuga en ese caso va a ser un poco complicado. Ok. Y ya luego mantienes la prueba realmente importante de los 500 PSI por 24 horas para ver que la presión no baje. Muy bien. Ya que tenemos entonces las máquinas conectadas, la tubería ya colocada, ahora vamos a hablar del drenaje. Algo que es tan sencillo, pero a veces nos da dolores de cabeza cuando el cliente nos llama a decir, oye, que es que el plafón está llorando, que está lloviendo más adentro que afuera. Esto es por temas a veces de una mala instalación de ese drenaje. Puntos importantes, uno, recuerden, hay que tener en cuenta la famosa inclinación del drenaje con una pendiente de por lo menos un par de grados, 1/100. La distancia es lo más corta, ¿por qué? Porque si la vuelves muy larga el drenaje y las bajadas, vas a tener que tener demasiada inclinación, entonces se te va a acabar casi que la altura del plafón. No puedes colocar ese drenaje a aguas a aguas negras, porque si no, esas aguas negras podrían regresarse por el drenaje que tienes de condensados, y ahí nos vamos a meter en broncas. Y no solamente en broncas, sino también el tema de los olores es importante tenerlo en cuenta. Entonces, coloca y diseña una tubería solamente para el drenaje de tus máquinas. Ah, que es que aquí baja agua lluvia y esta es una vertical. Ah, bueno, ahí sí te puedes conectar. Pero sin embargo, pues ten en cuenta que esto hay que hacerlo adecuadamente. Sí, ten en cuenta que hay que aislar también esta tubería, pegar muy bien las cosas. Y aquí es una de las gráficas en donde vemos muchos errores, porque a veces hacemos muy bien toda la instalación mecánica, y aquí es donde vemos temas donde colocamos una T, enfrentamos dos flujos de agua y eventualmente uno le pudiera ganar al otro y no bajar necesariamente por la vertical, y entonces empezamos a tener flujos negativos de agua. Entonces, la instalación a la izquierda no es correcta, las instalaciones a la derecha sí son correctas, de forma que no enfrentes los flujos y que puedas entonces garantizar que todo el agua de condensados va a bajar. ¿Es una curva que hay que hacer? Sí, pero con eso evitas muchos temas. Muy bien. Ahí me están diciendo, todos los clientes preguntan si se puede seleccionar cada ramal por medio de válvulas. ¿Es posible? Sí es viable segmentar las tuberías por medio de válvulas. Sin embargo, recuerda que cada válvula implica una resistencia y cada resistencia es caída de presión. Entonces, pudiera llegar a decir, puedo segmentar para poder hacer aislamientos de tuberías, sí. Pero entonces recuerda, por cada segmento vas a tener que colocar puertos de servicio para poder hacer manejo de vacíos independientes, de forma que puedas tener las tuberías aisladas. Pero yo no colocaría muchas, por el tema precisamente que son resistencia que estás creando ante el refrigerante. Cuando tienes una instalación muy grande, esto puede llegar a afectar fuertemente. Entonces hay que saber muy bien cómo hacerlo. Por supuesto, por estándar te toca colocar válvula de entrada y de salida, válvulas de bola para cada equipo, por el tema de que vas a tener que algún día de pronto retirarlo, moverlo, en fin, hacer cosas, sí. Ahora, eh, yo soy fanático de los BRBs, pero cuando empiezas a ver ya ciertas instalaciones, yo empiezo a pensar un poquitico más en agua helada, en chillers. Entonces, yo entiendo que el motivo de esta charla no es tomar un bando si BRB o chillers, pero hay una instalación para cada tipo de equipo. Entonces, chequen muy bien, porque hay ocasiones en donde empiezan a colocar requerimientos de parte del cliente, en fin, que uno dice,
pues no sería más fácil entonces un chiller. Entonces, chéquenlo muy bien. Ahora, punto importante, fíjense que hice un comentario hace unos momentos en que hoy muchas de las unidades BRBs utilizan R410 como refrigerante para sus máquinas. Muy bien. ¿Qué ocurre con el R410? El R410 está destinado a salir del mercado en unos 2 o 3 años máximo. Entonces, en 3 años, nosotros ya no vamos a poder venderles BRBs con R410, sino ya será el nuevo refrigerante. Entonces, ¿qué está ocurriendo a nivel de los edificios? La tendencia que hay es que este refrigerante hoy en día, el R410, es inoloro, incoloro, en fin, y lo único malo que tiene el R410 es el tema que afecta el calentamiento global, ¿no? Tiene un GWP alto, si no estoy mal, y estamos hablando de algo de 3.000 y cacho puntos de GWP. La tendencia que hay, si tú hablas con un experto de certificaciones de edificios LEED, es utilizar la menor cantidad de refrigerante para el edificio. Varios de los fabricantes de BRB lo que están haciendo es decir, ok, no puedo, ¿cómo minimizo la cantidad de refrigerante dentro del edificio? Entonces están empezando a utilizar sistemas híbridos de agua y refrigerante, de forma que el edificio entre las unidades fan and coils y un mecanismo, un nuevo aparato que está ahí sea agua y exista ese intercambiador de refrigerante hacia las unidades BRBs ya solamente en las verticales. Entonces, esa va a ser la tendencia y ahí no hay mucho que hacer. O sea, el planeta necesita que de alguna forma ayudemos. Entonces, los diseños van a empezar a cambiar. Augusto nos dice que otro fabricante, por ejemplo, pide se retire ese tipo de válvulas que seccionan el sistema. Si no, no hacen los arranques y por lo menos no lo hacía. Exacto. Entonces, lo que les decía, cada válvula es resistencia. El poner algunas yo pienso que no afecta, pero cuando empiezas a ver una instalación ya muy compleja, sí le podría empezar a pegar mucho en las caídas de presión y sobre todo no tienes que mirar solamente es cuántas válvulas, sino también las alturas, cómo está el edificio, qué tipo de máquinas estás colocando arriba para poderte decir, no, si sabes que toca quitarlas o no. No es una respuesta que tenga blanco-negro, sino va a depender de cómo está la instalación. Si es una instalación que sea, que no tengas mucha vertical, que tengas mucho en horizontal, donde la cantidad de máquinas no es mucha, puedes dejarlas, pero sí hay unas consideraciones que hay que hacer, ¿va? Entonces, estamos en los drenajes, que es lo fácil. Entonces, por favor, hay que hacer muy bien los drenajes. Es algo, un trabajito extra, pero que vale la pena para evitar que los drenajes empiecen a tener problemas. Ahora, en la parte superior del drenaje, en el punto más alto, sí necesitamos que esa tubería respire para que precisamente pueda desfogar el aire que queda atrapado en la tubería y el agua precisamente pueda bajar como deba ser y utilizando ese cuello de ganso que hablábamos para evitar que suciedad entre a la tubería. Ahora, hay unos peros. ¿Y qué pasa si mis máquinas utilizan bombas de condensados? Ah, ok. Entonces, conoce muy bien el head o la presión o la diferencia de altura que maneja la válvula para que no vayas a exceder con la trampa esto. Si vas a utilizar una bomba de condensados, ahí no puedes colocar esta ventilación porque si no vas a arrojar agua por todo lado, por supuesto. Y además, si estás utilizando una unidad de alta presión, es decir, son unidades fan and coils que necesitan vencer la presión del aire para ciertas instalaciones de ductos, en ese caso tienes que colocar una trampa de agua porque si no, la misma máquina va a sacar el agua y la va a aventar por los ductos. Entonces, colocas esa trampa para que la máquina no te dañe el trabajo y justo también que el agua no se vaya a regresar. En el momento en que la apagues, se apaga la máquina, puede que la bomba de condensado deje de trabajar, pero el ventilador todavía alcanza a succionar algo. Entonces, es importante. Y nuevamente, tener unas distancias sanas de soportería. En un slide anterior, puede que no lo ha comentado, pero está en el slide, entre 1 metro, 1.5 metros es una muy buena distancia de instalación de soportería. Más allá de eso no es recomendable. Entonces,
Por favor, es importante, si están pensando en 2 metros, no lo hagan, piensen en metro, metro y medio máximo. No es mucho lo que cuesta la varilla roscada y la soportería, pero sí vale la pena para evitar vibraciones y cosas por el estilo. Una vez entonces tengamos esa tubería de condensado, simplemente en las máquinas, por favor no le echen pegamento porque si no vas a dificultar las labores de mantenimiento. Básicamente utilizas una abrazadera, la colocas y la aprietas lo suficientemente bien, de forma que cuando haya que hacer mantenimiento puedas quitarla y hacer lo mismo, ¿no? Y por supuesto hay que hacer pruebas antes de entregarle al cliente, pruebas de, ok, coloca la bandeja, llénalas, ve que en realidad sí sale los condensados. Y es más, muchas de las pruebas que hay que hacer no es solo en una máquina, sino hazla en varias al mismo tiempo, de forma que veas que cuando está a full el sistema, los condensados sí van a poder salir y que los diámetros de tu tubería de PVC son los correctos, de que no se te está regresando el agua, esas pruebas hay que hacerlas. Muy bien. Wow, esta es una buena pregunta que dice Luis. ¿Se puede retirar un equipo por alguna falla sin afectar todo el sistema? Depende. Depende y te explico por qué. Para poderlo hacer necesitas válvulas de corte a la entrada y a la salida de la máquina. Ok, supongamos que las tienes, pero entonces igual necesitarías colocar los puertos de servicio para poder lograr un buen vacío, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde nuevamente intento pensar un poquitico más en agua que en refrigerante. ¿Se puede? Sí. ¿Es un tema de técnica? Sí. Es decir, para eso necesitarías que las válvulas en el día de la instalación estuvieran. O te tocaría, si no las tienes, ¿dónde fue las últimas válvulas que colocaste? Seccionar, recuperar refrigerante, eh, sacar la máquina, cambiarla, colocarla, volver a hacer vacío de esa sección, que es un poco más complejo. Entonces, ah, intento pensar en agua. Pero bueno, entonces son cosas que vas a depender de la complejidad de la instalación, ¿no? Hay unas ventajas que tiene el agua versus el refrigerante. El refrigerante se pueden hacer, pero es un tema de que sigas adecuadamente ciertos protocolos, de cómo haces el vacío, de cómo calculas volver a llenar el refrigerante o cómo ese refrigerante que recuperaste lo vuelves a colocar sin contaminar el refrigerante que ya estaba, ¿no? Entonces, es el tema del protocolo que debes seguir. Muy bien. Aislamiento, básicamente aquí les coloco el tema, si ya la tubería viene aislada, perfecto, no hay tema, pero sí tienes que garantizar que en todos y cada uno de los puntos debe estar aislada y que el aislamiento sea el correcto, ese es otro de los temas. Nuevamente, muchos de nosotros estamos tentados a decir, oye, pero este Isoltub cuesta menos que este o el otro. Sí, pero ¿qué tanto grosor, no? Si no tienes el grosor adecuado, que por lo menos sea de 15 milímetros, pues no estás haciendo mucho, porque entonces la tubería no está correctamente aislada y sí puedes llegar a tener problemas de condensación o afectar la eficiencia en la línea de gas. Entonces, no es lo ideal. Y aquí inclusive les coloco cómo se pudiera llegar a hacer esas uniones que hacen falta y de cómo hago un empalme no material contra material, sino material sobre material, de forma que sea un muy buen aislamiento y que no exista chance de que tengamos condensación básicamente en las uniones de dos láminas de isotubo. Muy bien. Ahora, ductería. No les voy a enseñar cómo se hace la ductería, pero pues sí tenemos de varios tipos, ductos prearmados o galvanizados, en fin. Eh, Aquí son básicamente un conjunto de buenas prácticas, de una muy buena soportería, por supuesto, de que utilicen las cajas de volumen variable para poder ajustar la presión de funcionamiento hacia las rejillas, que tengas previsto que es necesario tener estos lienzos o estas uniones flexibles entre los ductos para permitir vibraciones o movimientos independientes de uno del otro, y una diversidad que hay de difusores, tanto de retorno como de inyección. Muy bien, entonces ya viendo esto, ahora
salgámonos del edificio 2 momentos y ahora vamos a ver cómo es el tema de las unidades externas. Entonces, a nivel de las unidades externas, por supuesto que tengamos una muy buena ubicación, que tengamos una buena ventilación. Aquí, como ustedes lo ven, se hacen estas bases para permitir que la unidad no solamente esté alta, sino que podamos manejar la gran cantidad de tubería que va a implicar tener una instalación. Las máquinas, aunque suene obvio, se requiere que todo esto sea horizontal. Eh, una vez entonces tengamos ya la posición de las máquinas, tenemos que colocar algún mecanismo, ahí hablamos de almohadillas de absorción, pero pueden ser, pues básicamente algún material que me permita que no, las máquinas tengan algo de movimiento con respecto al suelo. No se vale soldarlas, no se vale, porque si no vamos a tener algunos problemas de rotura de tuberías o inclusive hasta de compresores. Entonces, tenemos que hacer que la máquina tenga algo de juego, pero eso sí, es necesario asegurarlas. Eso sí, taquetes de expansión bien colocados, pero que la máquina esté aislada del suelo, ¿no? Y, por supuesto, también recuerden que hay que hacer mantenimiento. Entonces, si pegamos unas a las otras y el día de mañana tienes que hacer un mantenimiento, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, planea que los mantenimientos son necesarios, ¿no? Entonces, sigamos acá. Muy bien. Eh, una vez entonces ya sé cómo voy a colocar mis máquinas, entonces empiezo con el cableado lógico, es decir, la máquina que tenga mayor capacidad siempre debe ser la maestra y el resto de las máquinas las esclavas. Entonces, recuerden que en este mundo de BRBs tú puedes combinar varios tamaños de máquinas y esto es una recomendación importante para la instalación de las máquinas, en dónde la vas a colocar y de cuál va a ser el papel de la maestra. Una vez quitamos la tapa, esto es lo que encontramos en cada una de las unidades externas. Entonces, tenemos varias tuberías, o más bien varias válvulas. Entonces, tenemos las válvulas que se llaman de aguja, que son los puertos de servicio, y están las conexiones de las tuberías de líquido y de refrigerante, de gas, eh, para que por favor tengan en cuenta más o menos, las puedan identificar, aunque siempre pues están ahí, y sepan cuáles son las de servicio y cuáles no, y en dónde se debe cargar el refrigerante. Muy bien. Partes entonces ya de la conexión eléctrica. Uno, por favor, esto es un tema de buenas prácticas y todos sé que lo manejamos, sin embargo, es un buen recorderis tenerlo claro, que tengamos la identificación de los cables de acuerdo con las normas, que cada máquina tiene que tener externa su interruptor de forma separada, porque si bien es cierto, yo puedo tener las unidades internas unidas a un solo tablero o a un par de pastillas, porque el consumo por máquina es muy poco, esto sí se puede llegar a hacer. Lo que no se puede es que las máquinas externas estén unidas bajo un mismo circuito, ¿no? Cada máquina tiene que tener su pastilla de forma independiente y tenerla en su tablero independiente, que puede ser 230 o 460, dependiendo del modelo que se seleccione. Y por nada del mundo vamos a poder tener esto, ¿no? Porque si no vamos a tener recalentamientos, cosas, y son instalaciones que pues sí, nada que hacer, echamos para atrás, ¿no? En las instalaciones eléctricas, por favor, utilizar zapatas que estén bien apretadas, ojalá utilicen identificación, inclusive en los cables de control también utilizar zapatas y que estén muy bien ponchados, por así decirlo. ¿Listos? Otro de los temas importantes es la adecuada conexión a la tierra. Recuerden que estas máquinas van a estar al exterior, entonces si no están bien aterrizadas, podríamos llegar a tener broncas en términos de descargas eléctricas, en fin. Entonces, sí o sí tienen que estar bien alimentadas. Con respecto a los cables de comunicación, son bipolares más el aislamiento. Entonces, por favor, le colocamos sus zapatas, lo vamos manejando y este cableado se puede colocar o en PVC, que es cableado de datos, básicamente, y lleva muy poco voltaje, o básicamente también podemos utilizar conduit, pared delgada o pared gruesa, dependiendo si va a ser exterior o interior, pero por favor, no podemos colocar este cableado junto con el cableado eléctrico en las máquinas. Tienen que llevarse de forma independiente para evitar algunos inconvenientes de comunicación entre las máquinas.
por temas de impedancia o temas de influencia magnética del cableado eléctrico sobre el cableado de datos. El cableado de datos es muy sencillo, es en serie todas las máquinas, entonces viene desde las máquinas, independiente del modelo, vas conectando todas las máquinas y terminas ese cableado en la máquina maestra. Entonces, aquí les mostramos ya en dónde se coloca. Adicional, las máquinas maestra, llevamos el cableado de todas las unidades fan and coil hasta la máquina maestra. Y de la máquina maestra se conecta por otra tablilla que es la H1, H2E a las máquinas esclavas. Entonces ahí tenemos otro bus independiente. ¿Listos? Luego, entonces tenemos también la posibilidad de tener un registro de energía, las comunicaciones, ahí colocamos en esta misma tablilla colocamos el tablero, el display digital, para poder tener control de las máquinas y fácil. Entonces, en el punto de vista de comunicaciones es muy sencillo, pero tengan en cuenta lo siguiente, y voy a regresar un par de slides. Cuando tienes muchas máquinas, y aquí nuestra recomendación es que utilices el cableado en colores, porque es muy sencillo poder intercambiar la conexión de dos cables y después rastrear cuál es la máquina que está mal conectada, porque recuerda que esto van en serie, la conexión de datos de las unidades Fan and Coil, es un poco complejo. Entonces, si utilicen cableado de colores, no intenten utilizar todo negro, todo blanco, sino, por favor, ojalá sean multipares de estos que venden tipo Belden, que vengan con colores y de esta forma tu instalación va a ser mucho más rápida y no vas a estar buscando una mala conexión que va a ser un poco más complicado a futuro. Esta es, por ejemplo, la tablilla, la controladora principal del BRB, en donde tenemos un selector en donde cada máquina va a decir, ok, yo soy la número 1, soy la 2, la 3 o la master, para poder entonces que entre ellas se coordinen una vez que haga la conexión entre las máquinas. Entonces, perfecto. Adicionalmente, ya que tengo todo esto ya conectado, ahora sí empiezo el proceso de vacío. No les voy a enseñar cómo hacer un vacío, pero la idea sí es, ojalá que alcancen unos 500 micrones y nosotros como fabricantes somos los que rompemos el vacío. Es decir, ustedes nos entregan las tuberías todo con el vacío, los 500 micrones, y ya desde ese momento nosotros hacemos el cargue del refrigerante. Vamos a hacer nuestra matemática, por supuesto, para mirar cuánto refrigerante es para la máquina. ¿Listos? Por supuesto, está prohibido abrir las válvulas. Y si no alcanzas los 500 micrones, ponte a pensar de que probablemente tienes una fuga en alguna parte. Si no los alcanzas o dejas los 500 micrones por 24 horas y bajan, es porque tienes una fuga. Entonces, es otro mecanismo diferente a la prueba de fugas, llegar a los 500 PSI, que te pueda dar una idea de lo que se requiere, ¿no? De lo que hay que corregir. Muy bien. Una vez hacemos esto, entonces nosotros, por supuesto, vamos a hacer el cargue del refrigerante. Y aquí hay aquí está una tabla que les puede llegar a servir para calcular cuántos kilos tengo que colocarle dependiendo del tipo de diámetro de la tubería. Ahora, nosotros, y es parte de lo que vamos a colocar, enviar a las personas que contesten la encuesta del día de hoy, vamos a darles acceso a la herramienta de DECOM para hacer el diseño de las tuberías y hacer el diseño de todo el sistema. Y luego haremos un curso, por supuesto, de esta herramienta para que ustedes puedan básicamente ya saber de antemano, pasar la propuesta hacia el cliente, saber cuántas tuberías, de qué diámetro las necesitas y cuánto es refrigerante, cuál va a ser tu consumo eléctrico, qué modelos son los que necesitas para la instalación, de forma que tu cliente reciba una muy buena propuesta de DECOM, ¿no? Ahora, pruebas, que ya estamos en la parte final, entonces ya voy a probar y entonces son varios temas que tengo que probar. Uno, ¿cómo está el cableado eléctrico? ¿Está bien? Las especificaciones son las correctas, eso es lo que tienes que estar tú mismo haciéndote las preguntas, si tengo las pastillas adecuadas, tengo bien conectada todo esto, perfecto, si mis tuberías, si mis diámetros son los correctos, si están bien aislados, verificar todo,
luego de las pruebas de vacío, cómo me fue en esas pruebas, en fin. Después nosotros cargamos el refrigerante, entonces la parte de que se realice correctamente es parte de nuestro personal de servicio y vamos verificando válvulas, vamos haciendo todo, que si los ventiladores rotan, en fin. Una vez ya hacemos ese checklist, seguimos con el tema de, ahora sí vamos a poner en operación la máquina. Primer tema es, tenemos que dejar la máquina energizada sin funcionar por lo menos por 24 horas, con la intención de que los compresores tengan la temperatura, el aceite tenga la temperatura de operación que se necesita. Luego de esto vamos entonces a mirar que la unidad me muestre en su display cuántas unidades tiene conectadas y que sea acorde con lo que está instalado. Inclusive la máquina va a calcular la capacidad instalada, entonces esto tiene que checar todo y sobre todo con aquellos casos en donde tengo máquinas maestras y máquinas esclavas, entonces tengo que mirar cuál es la capacidad de todo el sistema y si hay algo que no, nuevamente es un tema de revisar conexiones. Ya después entonces para hacer las pruebas empezamos a encender las unidades interiores y empezamos a forzar el sistema, es decir, que forzarlo. Quiero 16 grados centígrados, vamos a hacer alta velocidad, que todo el aire posible pase y lo vamos a dejar trabajando 4 horas y vamos a estar monitoreando temperaturas para que ese delta T no sea mayor a 10 grados, pero tampoco sea de un par de grados centígrados no más, ¿no? Entonces, y ya luego de hacer estas pruebas, ahora sí ya estaríamos en capacidad de entregársela al usuario. Ahora, ¿qué vamos mirando en las pruebas? Como tenemos el sistema a máxima velocidad, entonces vamos checando en los compresores cómo se están comportando, qué temperaturas tiene tanto de succión como de descarga, cómo está la presión, vamos mirando vibraciones, en fin, o sea, hacemos que esas 4 horas le saquemos el jugo. ¿Cómo verificamos? Con estos parámetros que tenemos acá, es decir, las presiones deben estar entre tanto y tantos pascales, las temperaturas de descarga deben estar entre tanto y tanto. Entonces empezamos a verificar y verificar y verificar para estar muy tranquilos de que se le está entregando al cliente un sistema que está debidamente cargado y funcionando, ¿no? Esta presentación igual se la vamos a compartir en nuestra página web. Entonces, estos parámetros ustedes ya los van a poder luego verificar sin ningún inconveniente. Aquí tenemos entonces nuestro display, en donde nos va mostrando todo, y tenemos dos botones básicamente donde yo puedo decir qué opciones, voy navegando entre las opciones para que poder mirar la capacidad, qué códigos de error, resetear, en fin. Entonces, estas son todas las opciones. Entonces, yo puedo decir, déjame ver cuál es la dirección, la capacidad, capacidad total, cuántas máquinas tengo conectadas. En este instante, cuánto estoy produciendo o generando de enfriamiento, temperaturas promedio del refrigerante, presiones, en fin. Entonces, todo esto me lo va a mostrar estos displays utilizando básicamente estos dos botones. Si yo lo quiero hacer desde la máquina externa, también lo puedo hacer si tengo el display. Y entonces con eso, pues tampoco tengo que estar al sol ahí haciendo todo esto, sino con el display también lo puedo hacer de forma un poco remota, ¿no? Entonces, estos son todos los valores que tenemos. Nuevamente se los voy a compartir porque es parte de la información de nuestros equipos, de forma que ustedes puedan ver todas las opciones. Una vez entonces ya hemos hecho instalación de las máquinas, pruebas, vacíos, en fin. Ahora sí, señor cliente, podemos hacer una minuta de entrega para que el cliente te pueda recibir el proyecto. ¿Ok? Nuevamente, desde el punto de vista de Chevac Latam, les queremos agradecer el hecho que nos han dedicado este tiempo. Nuevamente, nuestro interés es darles conocimiento. Definitivamente, también reiterarle el apoyo que existe de DECON como fabricante de soluciones de aire acondicionado, de chillers centrífugos, de soluciones BRBs y de soluciones anti-COVID, que inclusive están ya muy distribuidas en toda la República. Entonces, tenemos un fuerte apoyo de DECON, tenemos equipos en inventario y es una máquina que es muy, pero muy interesante y razón por la cual pues viene con una garantía extendida y que fácilmente puede llegar a pelear contra los fabricantes actuales.
Denos el chance de cotizar sus proyectos. Estamos aquí para ayudarles y que ustedes ganen negocios. Nuevamente consideramos que el mundo de aires acondicionados va más allá de 4 fabricantes. A nivel de chillers, todo el apoyo que necesiten de Mitsubishi Electric. Tenemos muchas implementaciones en este momento. Casualmente tenemos a personal de servicio hoy en Ciudad Juárez haciendo el arranque de una máquina paquete de 120 toneladas, reversible, con free cooling, recuperación de energía y control de humedades. Vamos a colocar los videos poco a poco en nuestras redes sociales de esta instalación, porque es una máquina de avanzada. Ah, y todos sus sistemas de turbina son Easy Fan. No hay, ahí no tenemos bandas, no tenemos motores, nada. Todo es eléctricamente conmutado. Entonces, vamos a estar compartiendo con ustedes mucho lo que estamos haciendo. Les agradecemos la atención a aquellos que contesten en la encuesta. Les agradecemos que la han contestado y vamos a estar entonces enviándoles la información que nos han solicitado, al igual que el software de selección de DECON. Por lo pronto, pues les agradezco el tiempo y nuevamente estamos aquí para servirles. Muchas gracias.